Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al día 3 del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2025. A continuación, vamos a tener el masterclass en BIM Revit Arquitectura a cargo de la arquitecta Fiorella Alba Arroyo, docente del Instituto Tantalab. Hoy el masterclass tiene el título Revit Arquitectura, Modelado y Construcción Virtual con enfoque BIM. Fiorella, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Me confirma si se escucha todo bien? Sí, todo correcto. Vamos a comenzar. Ya está, chicos. Buenas noches, me presento. Soy la arquitecta Fiorella Alba. Em, ya con experiencia en bastantes años, en diferentes roles, he pasado por todos, gracias a Dios, como modeladora, como especialista BIM, como coordinadora BIM, como implementadora, como BIM manager, como gestora BIM. Y actualmente soy la gerente de proyectos de TAS Perú, que es una empresa española dedicada básicamente o principalmente al desarrollo de hospitales justo bajo metodología, ¿vale? Por ahí mis correos de contacto, por si requieren en algún momento comunicarse. Como señalaba César, en este caso vamos a hacer el masterclass orientado al curso que se dicta en convenio con el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lambayeque, que es el curso de Revit de Arquitectura a nivel básico e intermedio. ¿Vale? El día de hoy vamos a hacer una masterclass que es como una sesión introductoria o muestra de lo que es este curso. El curso, bueno, básicamente es práctico. No obstante, siempre para utilizar este software hay que tener un poco claro el contexto o un cierto marco teórico, ¿vale? Lo vamos a pasar bastante rápido por ser masterclass. Como sabemos, Revit es básicamente un software BIM, ¿vale? Que tiene como tres macro disciplinas, vamos a decirlo, a nivel de software, ¿vale? Que son arquitectura, estructuras y MEP. MEP agarra todo lo que es instalaciones para hablar de manera global, ¿vale? Revit tiene diversas versiones y depende mucho de las características que tenga nuestro ordenador para decidir cuál es la versión más idónea si lo queremos trabajar de repente para universidad. Si es que lo queremos trabajar ya para de repente expedientes técnicos, depende mucho sector privado, sector público, qué es lo que nos dicen los términos de referencia, los EIR, que en específico nos solicita de versión. Y aún así, muy importante es gestionar con el supervisor, bien en este caso, cuál es la mejor versión a utilizar en cada proyecto y en cada entidad. Como saben, en Perú estamos en una implementación bien aún en proceso. Por ende, aún podemos ciertamente gestionar cuál es la mejor versión de Red, ¿vale? Por ahí lo voy a pasar también bastante rápido, pero por ahí si es que ustedes en algún punto requieren conocer, voy a detenerme aquí para compartirles la página, ¿vale? Si en algún momento cambian de ordenador, quieren comprar uno nuevo o de repente hacen una implementación bien en alguna empresa para que sepan cómo buscar. En el buscador, en este caso, en el navegador de Google, por ejemplo, podemos colocar requisitos hardware, Revit y la versión que tú necesites. Por ejemplo, en este caso le estoy colocando 2024 y vamos a la página de Autodesk, ¿vale? O Autodesk, como lo conocemos, que es la propietaria en este caso del software, quien compra finalmente los derechos, ¿vale? Y lo que sí hay que tener en cuenta cuando buscamos requisitos es que esta página o esta empresa nos muestra tres niveles de requisitos para un mismo Revit. En este caso, para Revit 24 nos dice, ok, cuando quieres utilizar una configuración básica para, por ejemplo, proyectos muy pequeños como viviendas y demás, necesitas esta serie de características. Cuando tienes proyectos intermedios, de repente colegios y similares, tienes estas otras características. Y cuando ya tienes proyectos de gran tamaño, pesados, estructuras viales, hospitales y demás, requieres mayores características, obviamente, porque los proyectos pesan más de por sí los archivos, ¿vale? Entonces hay mayor recurso que se va a utilizar por parte de la máquina, PC o laptop. Entonces, por ejemplo, para esta versión nos pide tanto de RAM, nos pide tanto de memoria dedicada, tanto también de capacidad en el disco, que eso es bastante importante cuando modelamos, ¿vale? Esto ya lo vamos a detallar
un poco más en la sesión introductoria del curso en sí, pero por ahí para que lo tengan presente, ¿vale? También es importante que conozcan o estén al tanto de las certificaciones que se dan. Vale. Las certificaciones oficiales solamente se dan a través de un examen, ¿vale? Que es en dos niveles, nivel usuario o user, que te dan el certificado, el ACEU, que es el Average Certified User, que es el nivel básico intermedio. Y el otro es el professional o el avanzado. Por ahí se muestra en pantalla en la parte izquierda lo que sería el certificado y en la parte derecha lo que sería el temario, ¿vale? No obstante, hay otros centros, en este caso de entrenamiento, que marcan un certificado de curso completado a nombre de Autodesk. Yo, como les comentaba al inicio, soy gerente de proyectos, gestor BIM por ende, y cuando veo contratación de personal, en realidad esas certificaciones no las buscamos. Lo que yo busco es un perfil de un profesional que preferentemente tenga experiencia en obra, que preferentemente ya tenga experiencia en modelado también en las edificaciones que yo requiero que se desarrollen, ¿vale? A lo que voy es que siempre va a pesar mucho más en BIM la experiencia que se tenga que ese tipo de certificaciones. Yo en particular no las busco, por ejemplo. Entonces, se los comento igual para que de repente cuando busquen cursos de capacitación, a veces mucho se vende, digamos en Perú aún, esto del tema del certificado, que Autodesk y la, pero en realidad a nivel de reclutamiento, vamos a decir, de personal, lo que más importa es el tema de la experiencia. Por eso yo siempre en la línea de académica recomiendo que se lleven un curso nivel básico intermedio, luego tengan experiencia, que ustedes mismos sea que la hagan de repente para la universidad, que por lo menos tengan tres edificaciones de distinto índole, modeladas, que puede ser una vivienda, que puede ser un centro de salud, que puede ser de repente un centro educativo y demás, sea de la universidad, sea a nivel laboral, pero que practiquen sobre todo, porque eso es lo que hace finalmente que pongan, digamos, en operatividad lo aprendido y que surjan nuevas consultas y por ende nuevo aprendizaje, ¿vale? Más que lleven un curso en sí. Ahora, yo, muy aparte de la experiencia, lo que sí busco es que este personal tenga una certificación, no de este tipo, ¿vale? Sino una certificación, estamos en Perú, que tenga un instituto o una institución atrás de ella de bastante respaldo o de bastante renombre porque da cierta garantía de calidad, como por ejemplo los colegios de arquitectos, de ingeniería, ¿no? De repente es el psico y demás. Institutos que tú sabes que tienen un nivel de calidad bastante bueno, ¿vale? Y por ende, obviamente, con las empresas o instituciones con las cuales hacen convenios, por ende tienen que alinearse a este estándar de calidad que se maneja. Entonces, es bastante garantía para mí como reclutador en su momento de personal, pues considerar a estos postulantes, ¿vale? Por ahí para que también lo tomen en consideración. En el curso propiamente dicho, abarcamos el temario de nivel usuario, que es nivel básico e intermedio, ¿vale? Siempre también recomiendo que no lleven el curso de modelador, por ahí que algunos lo digan de manera completa, que es arquitectura, estructuras MEP, porque es demasiado contenido, sobre todo cuando recién están comenzando con el modelado. Entonces es un contenido de repente de demasiada información que luego no ponen en práctica y ciertamente se acaba por allí perdiendo o olvidando con el tiempo. Entonces, lo más práctico es llevar curso, practicar, ¿vale? Algo que también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros utilizamos el software de Revit son los términos de referencia y el EIR en particular BIM, que pauta. En este EIR, o que se suele llamar como anexo BIM en el sector público, se definen cuáles son los usos BIM a emplear o los objetivos, digamos, a lograr en ese expediente técnico bajo metodología BIM. Lo que visualizamos en pantalla es un extracto de la Guía Nacional BIM alineada con el estándar internacional BIM, que nos pauta en este caso 28 usos BIM. Los que están marcados en verde son los que se recomiendan para esta primera fase en la que nos encontramos a nivel nacional para emplear en nuestros proyectos, sea de ejecución
o sea de elaboración de expedientes, que como ven en lo verde está el levantamiento de condiciones existentes, diseño de especialidades, elaboración de documentación, que son básicamente planos, coordinación de información, estimación de metrados, revisión de diseño, detección de interferencias, que es súper importante, planificación de fase de ejecución y por allí el ASPIL, ¿vale? Como ven, estamos aún en 9 usos de 28, entonces estamos aún en una fase inicial y de estos 9 usos verdes recomendados, incluso también estamos aún en un nivel inicial, digamos, de implementación de manera correcta. Pero también se los menciono porque es muy importante saber para qué estamos modelando. ¿Estamos modelando para solamente sacar planos? ¿Estamos modelando para en un futuro, además de sacar planos, sacar metrados? Estamos modelando de repente no para sacar ni planos ni metrados, solamente para hacer detección de interferencias. Depende mucho del objetivo, depende mucho de los usos, fin, en la estrategia de modelado y el nivel de desarrollo de modelado. Yo, por ejemplo, si quiero sacar solamente interferencias, voy a modelar en un LUT 2. Es un modelado bastante grueso en el cual no me interesa mucho hacer la diferenciación de acabados, por ejemplo. Porque yo quiero ver solamente que esté el muro, cómo va a interferir el tema del FCR con la luminaria y demás. Entonces, no me interesa mucho el tipo de FCR, pero sí me interesa que esté bien modelado el FCR en el nivel que corresponde, a lo mucho con la rejilla que corresponde. ¿Vale? Entonces, depende mucho de los objetivos y depende mucho también de la fase del ciclo de inversión en la cual nos encontremos. Si miramos en la parte izquierda, vemos en celeste, ¿vale? Las 4 fases, en realidad, de nuestro ciclo de inversión peruano, ¿ok? Alineado al sistema de inversiones BEF en este caso. Em, para hacer el cuento corto, lo que conocemos en general es a partir de la fase número 2, ¿vale? Que es formulación y evaluación. La 3 que vendría a ser la ejecución, que puede ser elaboración de expediente técnico o ejecución de obra. Y la cuarta que es funcionamiento, operación y funcionamiento, ¿vale? La 2 que está como formulación y evaluación es lo que conocemos como el perfil de preinversión. ¿Vale? Que es como un expedientillo tipo anteproyecto, pero muy, muy inicial para ver si es viable o no es viable, y en este caso la edificación que se va a desarrollar, ¿vale? Porque es muy importante, obviamente, si yo estoy haciendo un perfil, que apenas es para más o menos calcular cuánto costaría, hacer un diseño muy inicial y demás, no me interesa desarrollar el modelo con un lot 4. No me interesa desarrollar un modelo súper fino o súper detallado. Me interesa hacerlo muy, muy grueso para obtener finalmente el presupuesto y ya está. Más o menos el dimensionamiento y demás, ¿vale? En cambio, si yo hago un expediente técnico, sí que me interesa llegar de repente a un Loin 3, que es un nivel de desarrollo mucho más, digamos, completo, ¿vale? Y del cual yo voy a extraer sí o sí documentación, por ejemplo, ¿no? Que son los planos. Y si estoy en la siguiente etapa, que es ejecución de obra, estoy en un lot 4 o 400 como lo conocíamos, en el que obviamente ya lot y loin, en el que la información es mucho más detallada porque ya es en ejecución de obra, finalmente cómo está quedando el activo y esta información yo la voy a entregar luego en los planos ASBIL a el que va a hacer la operación en funcionamiento, ¿vale? Entonces, en cada etapa o en cada fase del ciclo de inversión, es distinto el nivel de desarrollo que necesitamos. En base a estos usos fin, yo voy, obviamente tengo que generar o planos o tengo que generar de repente algún tipo de análisis. Por ejemplo, por aquí vemos alguna vista de algún tipo de emplazamiento, de cuáles son mis áreas de expansión, cuáles son mis áreas recreativas. Esto es de un centro educativo, por ejemplo, cuáles son mis bloques y demás. Yo puedo hacer también análisis solar, sea estático, sea a través de video, análisis de sitio para ver el emplazamiento, el plataformado. Estas son imágenes de plataformado, por ejemplo, que mucho se utiliza también en el sector público, ¿no? Tanto nos vamos a emplazar a la media para que la excavación y el relleno nos quede casi tas con tas y obviamente que el movimiento de tierras genere un costo más equilibrado, ¿no? Por aquí también podemos hacer uso de la visualización 3D de los modelos. Hay que recordar sí que los software BIM no están hechos con un motor de render que tenga un nivel de calidad tipo 3D Max y demás, pero sí que nos podemos ayudar por ahí con motores de render más, digamos, ligeros, como Corona Render, como Lumion, que al menos nos dan
cierta visualización bastante aceptable que y nos permiten aún seguir en la finalidad de BIM, que básicamente es lograr una construcción de calidad, un proyecto de calidad, ¿no? Por ahí el nombre justo del masterclass va orientado a ello, ¿no? Construcción digital, cómo podemos modelar y generar una construcción digital de calidad. Esto implica también que el modelado que hagamos tengamos que generar toda la configuración respectiva en Revit para que los planos finalmente salgan de obra, o salgan, mejor dicho, para que se puedan utilizar en obra, es decir, que asemejen lo más posible a lo que generábamos o lo que podemos generar en CAD. Y digo lo más posible porque obviamente la configuración de CAD y de Revit son distintas, pero por ejemplo esto es un plano que si lo vemos en primera vista, pues diríamos, o puede ser CAD o puede ser Revit, ¿no? Y finalmente es extraído de Revit este plano, así que como ven la gráfica es bastante buena, sí que hay que considerar el tema, obviamente, de configuraciones. Eso sí los he tomado un poco más lejos porque ya se ve la planta completa de una distribución. No puedo mostrar obviamente la distribución al por menor porque hay un cliente que es propietario, pero por ejemplo podemos también generar configuraciones a través de filtros aplicadas ya sea a acabados o a zonificaciones que permitan un mejor entendimiento del proyecto. Estos son filtros aplicados para a códigos de acabados, por ejemplo. ¿Vale? Vistas 3D, eso es un visor, por ejemplo, en Internet. Tenemos que tener en cuenta también cuál es nuestro entorno común de datos, cómo se puede utilizar, qué podemos mostrar de repente al ingeniero, al arquitecto, a la supervisión y demás. En esta consideración de elementos o de características o condiciones que tenemos que tener, que mencionábamos por ahí que van a estar pautadas en el layer de entrada, tenemos que también tener clarísimo cuál es nuestro nivel de desarrollo, ¿no? El LOIN, que se visualiza en la parte izquierda, que es básicamente el nivel de detalle volumétrico y el nivel de información que se necesite para las puertas, para los muros, para cada elemento que vamos a modelar y luego que vamos a documentar. Y antes lo que conocíamos como LOT 100, hablando ya de la imagen derecha, hablamos de LOT 100, de 200, 300, 400 y demás, está muy asociado a las dimensiones BIM, que si consideramos nosotros los modelos BIM en general los hacemos siempre en 3D, ¿vale? Si ya este modelo finalmente lo utilizamos parametrados, estamos hablando de un 5D. Si este modelo de metrados luego lo asociamos a un timeliner en Navisworks y generamos obviamente o asociamos al cronograma de MS Project, luego ya estamos hablando de una cuarta dimensión porque estamos ingresando al factor tiempo. También podemos hacer un análisis energético en específico y estaríamos hablando de una dimensión 6D. Ya luego cuando el expediente se ejecuta finalmente en obra y luego ya pasa a funcionamiento, estamos hablando de 7D, ¿no? Operación y mantenimiento. Y cada dimensión requiere también un nivel de desarrollo distinto. Obviamente, si yo voy a sacar metrados, tengo que tener un nivel de desarrollo o de modelado definido. No, yo con un lot 2 no debería estar sacando metrados. No, no puedo hacer un muro de 25 de espesor, toda mi edificación con muro de 25 y decir, oye, voy a sacar metrados de muro. O sea, eso no es correcto. Porque yo sé que en una edificación, colegio, centro, establecimiento de salud y demás, yo no utilizo solo un tipo de tabique, ¿no? Utilizaré un tabique del tipo de ladrillo King Kong de 18, utilizaré de repente círculo calcáreo, utilizaré tabique estándar, RH, extra resistente y demás tipos, ¿vale? Entonces, yo tengo que modelar acorde a estas condicionantes BIM que van a estar pautadas en el AIR, ¿no? De acuerdo al LOIN, de acuerdo al uso BIM, de acuerdo a la dimensión BIM que yo voy a aplicar en mi proyecto, ¿vale? Y les mencionaba también que es importante que tengamos en cuenta cuál es nuestro entorno común de datos o nuestro CDE, o siglas en inglés, porque a través de ese entorno común de datos también todos los actores de un proyecto, sea la entidad, el consultor y demás supervisión, pueden acceder y tenemos que tener súper claro cómo lo tenemos que configurar, ¿vale? Ya no voy a entrar allí en detalle porque es objeto de otro curso. Por ahí mencionábamos también que es distinto cuando yo estoy en etapa de formulación de elaboración de expediente técnico que cuando yo estoy en fase de ejecución. Y es muy distinto también si yo de repente estoy por parte de la entidad, si yo estoy por parte del supervisor, si yo estoy por parte del consultor.
Y si yo de repente soy consultor, pero tengo proveedores, tengo subcontratas, si es que yo estoy de repente acorde o como parte de una subcontrata. Es muy distinto el trabajo y el flujo de trabajo se tiene que ajustar un tanto a la estructura de un proyecto. Yo, en este caso, en la empresa donde em, trabajamos, como les mencionaba, bastantes establecimientos de salud y no todos son iguales. Por más que hagamos dos hospitales, de repente categoría 2 con un área similar, tenemos equipos de trabajo distintos. De repente un proyecto lo hacemos bajo o con el apoyo de ciertos proveedores, de repente con un equipo adicional de MEP o el equipo de MEP de planta. Otro lo podemos hacer de repente con el equipo de equipamiento aparte o de repente el equipo de equipamiento de planta. Entonces, allí el flujo es distinto y hay que estar bastante predispuestos cuando modelamos, sobre todo, a tener una coordinación constante con el equipo de modelado, con el coordinador de MEP, con el coordinador de estructuras, ver bien, cuadrar bien los tiempos, porque, por ejemplo, en arquitectura, para modelar nosotros y definir ambientes, tenemos que tener una estructura definida. ¿Correcto? Un ambiente, sabemos, pensemos o miremos en donde estamos ubicados en este momento. Yo tengo, por ejemplo, en la habitación donde me encuentro, placas, tengo muros, ¿correcto? Si no estuviese esa placa, tendría allí un agujero de repente hacia la parte externa. Significa que tendría obviamente un vacío. Entonces, Revit, para que pueda definir este ambiente como habitación, tiene que tener esa placa o en lugar de esa placa puede tener una columna o un muro, pero tiene que estar cerrado, que significa que estructuras tendría que acabar antes que nosotros que somos arquitectura. Entonces ahí viene el poder gestionar con el equipo de trabajo. Oye, yo sé que tú estructuras para empezar, tu especialista, ni siquiera el modelador, el especialista, defina, diseñe, en este caso, las cargas y demás tienen que tener una estructura base. Entonces, yo si soy arquitecto y voy a hacer el anteproyecto, voy a arrancar el diseño, por ende, yo voy a proponer de manera inicial la estructura como parte de mi anteproyecto y voy a dar que modelar la estructura de manera inicial, considerando los tarjeos ya incluidos. Una vez que yo tengo mi diseño de anteproyecto, se lo daré al estructural, él modelará, él diseñará y el modelador respectivo de estructuras va a modelar y una vez que lo tenga modelado ya yo podré borrar mis columnas y vincular su modelo a estructuras. ¿Vale? Entonces, esto es un flujo de trabajo que hay que entender que esto, por ejemplo, que les estoy mencionando, es de la etapa de elaboración de expediente técnico, muy distinta a que si yo estoy en obra. Yo estoy en obra y entramos a la par. Yo soy modelador de arquitectura y entra a la par el modelador de estructuras, porque ya el diseño está de hecho. Ya el cálculo vino del expediente técnico, ya estamos en obra para ejecutar. Estamos en obra para definir si de repente o afinar más que todo la detección de interferencias, ver los RFIs y demás, pero ya hay un diseño hecho. Entonces ambos podemos comenzar el modelado a la par, sin que yo arquitectura tenga que modelar ninguna estructura en realidad. ¿Vale? Entonces hay que estar muy claros de la fase en la cual nos encontramos en el ciclo de inversión. Y por eso es súper importante siempre estar comunicados con el equipo de trabajo con el cual vamos finalmente a colaborar. ¿Vale? Por aquí se visualiza claramente que si comenzamos en un nivel de perfil, que lo visualizamos en la parte izquierda, es un modelado mucho más grueso, vemos el cubo, y mientras vamos avanzando en la elaboración del expediente técnico, en la obra y finalmente en la operación y funcionamiento, pues el nivel de detalle tiene que ser mucho mayor. Obviamente esto no lo estamos inventando, está acorde también a la ISO 19650, que es la de BIM, y a la Guía Nacional BIM que rige aquí en Perú, ¿vale? Ya hablando del software en sí, tenemos cuatro, en este caso, extensiones de archivos, así como en AutoCAD, la extensión por defecto que todos recordamos es la de WG, ¿vale? En Revit tenemos cuatro extensiones y tenemos dos mundos prácticamente en Revit, un mundo de proyectos y un mundo de familias. El mundo de proyectos, mano izquierda, cuando tenemos el modelado de una edificación, de una vivienda, de un centro educativo, hablamos de un archivo RBT, ese grábenselo, archivo RBT, extensión RBT, RVT, ¿vale? Que son siglas de Revit Project, ¿vale? Pero para yo arrancar y modelar, os digo, ok, voy a modelar un centro educativo, listo.
Tengo que comenzar de una plantilla. Cuando hemos dibujado en AutoCAD, hemos comenzado de la plantilla por defecto que venía, que era la Acadizo, que viene con la instalación del software. Aquí similar. Comenzamos con una plantilla, en este caso de proyecto. Esa plantilla, ese archivo de plantilla, tiene una extensión RTI, de Revit Project Template, ¿vale? Es un formato de plantilla de proyecto que tiene un conjunto de configuraciones base para comenzar nuestro proyecto, nuestro modelo de edificación. El otro mundo, mano derecha, es no hacer un proyecto, sino generar una familia. Pensemos en una vivienda, por ejemplo, en un comedor, ¿vale? Ese comedor sería una familia. La cocina sería una familia. La puerta es una familia, ¿vale? El suelo es una familia. El piso es una familia. El muro es una familia, ¿vale? Todos son familias. Cuando estas familias se pueden tener en archivos independientes, ese archivo tiene una extensión RFA, ¿vale? RFA, de las iniciales Rabbit Family, ¿vale? Archivos de familias que como ven, ahí ven camas, ven sillas, ven mesas, pérgolas y demás, ¿vale? Para generar yo esa mesa, tengo que comenzar también de una plantilla, pero en este caso una plantilla de familia. ¿Vale? Cuyas iniciales, o en este caso extensión, es RFT, Revit Family Template, formato de plantilla de familia. Configuraciones ya básicas para generar esa mesa, configuraciones básicas para generar esa puerta y demás, ¿vale? Entonces, cuatro extensiones de archivos y las que utilizamos o las que tenemos que memorizar sí o sí por defecto es el RBT, que son archivos de proyecto, y RFA, que son archivos de familias cargables. ¿Listo? El software de por sí viene con esos elementos, con tres contenidos en general. Con plantillas básicas, que son las que se muestran en la parte izquierda, ¿vale? En nuestro caso nos conviene utilizar la plantilla arquitectónica, que es para generar, hemos dicho, proyectos finalmente. ¿Con qué también viene el software? Viene también con plantillas, en este caso de familias, ¿no? Los RFTs. Vienen por ahí bastantes plantillas para generar sillas o mobiliarios en general, para generar columnas y demás familias, ¿vale? Y también viene con familias básicas, es decir, con archivos RFA básicos. Te viene con de repente sofás, te viene con mesas, te viene con pilares o columnas y demás, pero familias muy, muy básicas que vienen con la instalación del software, ¿vale? Al menos para generar tus primeros proyectos te pueden ayudar bastante. Ya cuando si desarrollamos proyectos de inversión pública, si estas familias básicas no las utilizamos, tenemos que crear las propias, ¿vale? Interfaz de usuario. ¿Qué es lo primero que vemos cuando ingresamos a Revit? Esta vista, correcto, que está dividida en horizontal en dos partes. Parte superior proyectos, parte inferior familias. En este caso, en la parte izquierda son los accesos directos para proyectos. Aquí los proyectos recientes que hayamos utilizado, es decir, los archivos RBTs últimos que hemos utilizado. En la parte inferior lo mismo para familias, ¿vale? Cuando ya abrimos nuestro Revit, tenemos una barra de acceso rápido en la parte superior, el nombre del archivo, por ahí información de producto, la cinta de opciones donde estarán todas nuestras herramientas, una barra de opciones. Cuando activamos una herramienta, de repente la herramienta muro, en la barra número 5 nos aparecerán opciones para modelar ese muro en específico, ¿vale? El navegador de proyectos, súper importante para organizar en qué vista nos encontramos, si en vista de planta, de corte, de elevación, 3D. Y la paleta de propiedades en la mano izquierda que nos mostrará los parámetros que podemos nosotros seguir editando después de que los elementos se hayan creado. ¿Vale? Paleta de propiedades. En el encabezado de la paleta de propiedades está el selector de tipo. Si yo de repente digo, ok, quiero activar la herramienta muros. Listo. ¿Qué tipo de muro voy a utilizar? En este 7.1 elegimos el tipo de muro. Que es un muro RF, que si es de ladrillo King Kong de 18, que si es tabique seco o tabique seco RH. ¿Vale? Ahí elegimos qué tipo en específico. Y la visualización de la vista, los controles los ubicamos en esta barra de número 8. Finalmente, la barra de estado, que igual que en AutoCAD nos indica por ahí qué paso seguir
para utilizar alguna herramienta, ¿vale? La cinta de opciones, que es la que veíamos arriba, tiene tres niveles y eso es importante que por ahí estén asociados porque en la práctica que voy a realizar les voy a indicar estos tres niveles. Les voy a decir, chicos, agarren la herramienta muros que está en la ficha arquitectura, grupo construir, ¿vale? La primera mirada es al número uno que dice fichas, la segunda mirada es abajo donde dice grupos, el número 2 y recién la última mirada es en la herramienta misma, ¿vale? Entonces les diré... chicos, vamos a utilizar la herramienta suelo. Está en la ficha, arquitectura, grupo construir. ¿Vale? Mirada arriba, mirada abajo y luego ya ubica en sí la herramienta. ¿Listo? Ya está. Por ahí también es importante que tengamos en cuenta que los elementos en Revit se organizan. ¿Vale? Diríamos, el macro es una categoría. Categoría, imaginemos que cualquier elemento que cumpla una función en una edificación, para hacerlo simple. Pilares, que son columnas básicamente, en muros y demás. Cuando este elemento ya tiene una forma mucho más definida, se le denomina familia. Cuando un pilar es de forma rectangular, ok, la familia va a ser pilar rectangular. Y otra familia será el pilar circular, ¿vale? Porque tienen formas distintas. Ambos pertenecerán a la categoría pilar, que es básicamente columnas, en la traducción inglés-español, ¿vale? Cuando este pilar rectangular, esta familia ya tiene que sabemos que al ser pilar rectangular tiene un ancho largo, cuando estos parámetros de ancho y largo ya tienen una medida en específico, son tipos. Entonces hablamos de un pilar rectangular de 30 por 50, un tipo. Pero hasta allí tendremos en la nebulosa de Revit recién la información de que existirá o puede existir un pilar rectangular de 30 por 50, pero no tendremos modelado nada. Una vez que recién hacemos el clic, que recién modelamos ese pilar en la ubicación determinada en una intersección de ejes, recién hemos modelado un ejemplar para nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, esta es la jerarquía de elementos. Por ahí, ¿no? Vemos categoría ventanas en rojo, lo verde podrían ser familias y lo azul ya sería el tipo en específico, ¿vale? Lo mismo para puertas, ¿no? En macro puertas, la familia en específico de la puerta batiente y cuando la puerta batiente, por ejemplo, la de en medio tiene ya medidas, será un tipo en específico, ¿vale? Finalmente, una clasificación, una de las tantas clasificaciones para que también lo tengamos en cuenta. Hay familias que son de modelo, que son familias 3D, que son visibles, muros, suelos, techos, pilares y demás. Pero también hay familias anotativas, es decir, familias 2D, que nos van a ayudar para documentar, para llevar esa vista de planta a que finalmente se pueda entender en un plano. Esa etiqueta que va a jalar y va a decir, oye, este muro de tal tipo. Ese símbolo que nos va a permitir identificar ciertos elementos, ¿vale? Familias anotativas o familias para documentación, familias 12, vamos a decir. Y por ahí hay familias también que son cargables, es decir, familias de extensión RFA que podemos traer a nuestro archivo como mobiliarios, como puertas y demás, y familias que sí son nativas del software, que no son cargables por ende, ¿vale? Que ya vienen con nuestra plantilla y que podemos generar más, sí, pero siempre estarán en nuestro archivo RBT, dentro de nuestro archivo RBT. Nunca serán archivos aparte de RFA, ¿vale? Esto pasa con los muros, esto pasa con los suelos, con las escaleras y por ahí otras más familias de sistema. Esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle en el curso. ¿Vale? Bueno, finalmente esto es una pantalla de cómo podemos cargar estas familias que sí son, valga la redundancia, familias cargables, familias de extensión RFA, ¿no? Una puerta, un pilar y demás familias que sí podemos traer a nuestro archivo. Existen un montón de categorías en Revit, pero las que utilizamos para la especialidad de arquitectura son las que se muestran en pantalla. Básicamente pilares arquitectónicos, ojo con el nombre, arquitectónicos, ¿vale? No son los de estructurales. Ahí vemos unas columnas, por ejemplo, corintias y demás, que si pensamos en un museo actual, ¿ok? Un museo actual lo podemos ver con ese tipo de columnas, pero obviamente, si es que fue construido en el 2025, no va a ser el mismo proceso constructivo que se llevó a Roma, ¿no? O sea, no hay forma que en el 2025 hagamos eso. Entonces, lo que hacemos básicamente es un cascarón, un envolvente. Entonces, diríamos que eso es un pilar arquitectónico.
Y dentro de ese cascarón va a estar el pilar estructural metálico W o de sección H o I, que es el que finalmente va a llegar la carga estructural, ¿vale? Pero la envolvente sería nuestro pilar arquitectónico. ¿Qué otro elemento utilizamos en Revit? Los suelos para generar los acabados de piso o de repente los elementos horizontales como terrajeo de cielo raso también podría ser, ¿vale? Cubiertas, que son las que conocemos como coberturas. Hay que recordar que Revit se concibió en inglés, entonces traducción inglés-español, hay ciertas palabras que cambian, ¿vale? Techos, por ejemplo, no es techo como lo conocemos, sino techo se refiere a falso cielo raso, ¿vale? FCRs. Mobiliarios, muros cortinas, muros apilados que pueden tener, como visualizamos en la imagen, un sobrecimiento abajo y un muro básico encima, ¿vale? Puertas, ventanas, escaleras, rampas, barandillas o lo que conocemos como barandas, equipos especializados que pueden ser escaleras eléctricas, ascensores, montacargas, que si bien estos ya no son tanto de arquitectura, porque serían mecánicos, al igual que las escaleras y las rampas serían de estructuras, pero que sí son importantes para nuestro modelado de anteproyecto, sobre todo cuando vamos realizando el diseño, ¿vale? Y cuando vamos haciendo el emplazamiento inicial, que luego está a cargo, lo hace el coordinador BIM del proyecto, también utilizamos el tema de topografía, las plataformas de construcción para poder hacer el plataformado o emplazamiento y la vegetación, obviamente, hablando ya de árboles y demás. Por ahí ciertas características, o en este caso categorías que utilicemos para estructuras, solamente para que las conozcan de nombre, porque es la especialidad obviamente con la cual más nos vamos a relacionar y más tenemos que estar bastante compatibles, ¿vale? Esto ya lo paso bastante rápido. Comportamientos de elementos, un tanto al menos para tener claro. Hay elementos que funcionan como huésped, ¿ok? Y otros que funcionan como anfitrión. Por ejemplo, de repente Adrián genera una reunión en su casa y nos dice, oye chicos, vengan, tal. Ok, él es el anfitrión, él recibe a sus invitados, ¿ok? Y los demás que vamos a ser los huéspedes, ¿ok? O invitados. Entonces, para que un invitado sea un invitado o un huésped, tiene alguien que haberlo invitado. Entonces, lo lógico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en Revit queremos modelar una puerta o una ventana? No podemos modelarlas solos. Tenemos que modelarlos cuando ya previamente exista un huésped. En este caso, previamente exista un muro. ¿Ok? Entonces, el muro, diríamos, es el anfitrión de las puertas y las ventanas, por defecto. Una cubierta también puede ser un anfitrión de ventanas tipo lucernario, ¿vale? Aquí hay mucha más teoría, pero al menos esto para que lo tomen allí en cuenta para el modelado que vamos a realizar. Luego, todo elemento, en Revit hablamos que tiene sí o sí parámetros, que son propiedades básicamente de elementos. Hay una clasificación también que realizar. Esto es simplemente en grueso para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Ya lo vamos a ver en el curso a más detalle. Por aquí se visualiza si, por ejemplo, este muro de repente no estoy de acuerdo con la estructura, es decir, con los espesores, yo le puedo decir editar tipo y me abrirá esta ventana roja que son propiedades de tipo y puedo editar su espesor, materiales y demás. Igual con cualquier elemento, ¿vale? Por aquí ya no voy a entrar por ahí más en detalle de parámetros. Y aquí están los comandos que utilizamos más para la especialidad de arquitectura. Se gustan tomarle por ahí alguna captura. Vale, les doy unos segundos para ya pasarnos o ir a Revit. Listo, por ahí Tantalab les ha compartido dos archivos. Un archivo CAD, por favor, lo van descargando. Y un archivo de plantilla de proyecto, ¿correcto? Por ahí recuerdan en las cuatro extensiones que acabamos de ver, vamos a generar un archivo RBT en base a este archivo que se les ha compartido, que es una plantilla de proyecto. Dicho esto, nos vamos a Revit. Esta es la ventana inicial, ¿vale? De Revit. Perdónenme, me voy a ir aquí. Ya, ahí. Esta es la ventana inicial de Revit, ¿vale? Los últimos archivos que se han utilizado en la parte superior, los últimos archivos de familias abajo. En este caso nos vamos a ir en la parte izquierda donde dice modelos y le vamos a decir nuevo.
¿Ok? Si desplegamos por aquí nos vienen las plantillas básicas con la instalación del software. Podemos aquí también configurar por defecto nuestra plantilla, así como viene configurada la Cadizo, ¿ok? Aquí sería la plantilla arquitectónica. O podemos configurar otra plantilla que nosotros requiramos, por ejemplo, aquí hay una plantilla de viviendas, ¿vale? En este caso vamos a darle a examinar porque vamos a buscar la plantilla que acaban de descargar, que ha compartido en este caso Tantala, ¿vale? De por sí, cuando le damos examinar, nos lleva a la ubicación por defecto donde están estas plantillas base, que es el disco C, Program Data, Aures, RBT, Templates y Español, ¿vale? Que son estas de aquí. La que se señalaba antes como plantilla arquitectónica es la Default ESP, esta, por si en algún momento la desean utilizar. Es la arquitectónica por defecto que viene con la instalación de los software, ¿vale? Pero en nuestro caso acabamos de mencionar que vamos a utilizar esta, TL plantilla. ¿Vale? Como ven en la parte inferior es un archivo RT, que es un archivo, dijimos, de plantilla de proyecto. ¿Listo? Seleccionamos y le decimos abrir, ahí ya lo leyó, y dejamos el check en donde dice proyectos. Decimos aceptar. Esperemos unos segundos. Cabe señalar que yo estoy en un Revit 22. ¿Listo? Nos ubicamos aquí en la vista de plano de planta y recordando que es un masterclass, voy a ir un tanto en velocidad intermedia, ¿correcto? Nos vamos a la ficha insertar. Podemos importar o vincular CAD. En este caso voy a importar CAD y voy a seleccionar el CAD justo que también se les ha compartido, el que dice plano de planta, primer nivel. En la parte inferior voy a dejar los colores que se mantengan. En unidades voy a decirle que inserte en metros. Posición manual centro para colgar con el clic del mouse, en este caso del cursor, recién se inserta el centro del dibujo de CAD. Y voy a decirle que solo sea en la vista actual. En la parte izquierda, check en solo vista actual. Y le diré abrir. Correcto. Posiciono allí en el centro y le doy clic. Y ya está. Aquí estoy insertando el CAD. Vamos a modelar ahora en base a esta planta con la herramienta muro. Ficha arquitectura, grupo construir, herramienta muro. ¿Listo? Seleccionamos allí. Vamos a la paleta de propiedades, desplegamos el selector de tipo y nos vamos para arriba en muros básicos. Listo, voy a seleccionar el que diga tarjeo, voy a ir con el 24. ¿Ok? El que dice cabeza 0.24, tarjeta interior. Selecciono este. En la línea de ubicación voy a decir, ok, quiero utilizar la cara de acabado exterior. Esto, me acerco aquí. Importante cuando modelamos un muro, recordar que estamos construyendo en la computadora. Construimos de manera digital. En el primer piso tendríamos que considerar muchos más condicionantes del tema del sobrecimiento y demás. De momento lo vamos a marcar en cero. En el nivel 1 arrancamos en cero. Y arriba sí vamos a hacer el descuento. Si yo estoy en un nivel 1, mi siguiente nivel es de donde yo piso, ¿correcto? Literal, va a ser el porcelanato del segundo nivel. Entonces yo digo, mi muro tiene que ir desde aquí hasta arriba, hasta ese porcelanato, pero le tengo que descontar el porcelanato, le tengo que descontar el contrapiso de ese porcelanato, le tengo que descontar la losa que está debajo de ese porcelanato, ¿correcto? Entonces ahí estamos hablando de mínimo 25 centímetros o un promedio de 25 centímetros. Entonces en la paleta de propiedades yo lo estoy diciendo, ok, quiero que este muro esté o arranque en el nivel 1 con desfase en cero y que vaya hasta el nivel 2 con desfase en -25, ¿correcto? Súper importante tener allí esto claro. Entonces ya está, hacemos un clic, deslizamos, voy hasta aquí. ¿Listo? Y lo propio en el otro lado. Hago un clic, deslizo con la barra espaciadora, puedo decirle si se va hacia la izquierda o hacia la derecha y ya está. ¿Ok? Lo mismo, aprovecho y hago este muro de aquí que también lo veo con cierto espesor. Ahí está, correcto. Veo que el resto de muro de repente es más delgado. Este de aquí es más delgado.
Así que buscaré otro aparejo. Buscaré un aparejo de repente de 16. Vale. Por aquí busco este de aquí, por ejemplo. Tiene tarajeo interior y tarajeo exterior, pero si yo me acerco veo que este muro, porque seguro que da el vecino, de repente no tiene el tarajeo exterior. Entonces yo puedo crear el mío también. Digo editar tipo, voy a duplicar y aquí le diré solamente va a tener tarajeo interior. Y obviamente este espesor va a tener que disminuir. Estaría hablando, voy a dejarlo allí primero y voy a editarle el espesor, ¿vale? Para que se entienda bien el espesor que le voy a buscar. Estamos hablando aquí de un ladrillo King Kong de 30 que tiene un espesor de 13 en aparejo de sol. Y yo le estoy dejando solamente este, o le quiero dejar solo este acabado de centímetro y medio. Entonces, este acabado exterior de centímetro y medio se lo tengo que eliminar. Lo selecciono y le digo suprimir. Y ya está. Me quedaría con el ladrillo y un solo tarjeta. Entonces, es 13 centímetros más centímetro y medio. Hablamos ya no de 16, sino de 14 y medio. Le digo aceptar y le voy a cambiar el nombre. Ya no sería 16, sino sería 14,5. Correcto, digo aceptar y ya está. Hago un clic, un segundo clic y sigo. Aquí y aquí. ¿Vale? Distinto pasa con esos muros, por ejemplo, que sí tienen tarjeo en ambos lados y que son muros interiores. Entonces yo tengo que buscar un aparejo de soga de 16 que tenga tarjeo en ambos lados. ¿Correcto? Le activo la opción ya de cadena para que se pueda modelar. Aquí todo. En este caso, donde está la puerta, yo lo voy a pasar directo, correcto, allí. Y lo paso directo porque dijimos, un muro es un anfitrión y una puerta es un huésped. Entonces, yo no podría haber modelado la puerta si es que no tengo antes el muro. Correcto. Primero genero el muro y luego voy a la ficha arquitectura, grupo construir, herramienta puerta. Posiciono aquí el cursor. Miren que si yo estoy aquí en el muro, se visualiza. Si yo estoy aquí en el muro, se visualiza. Si yo estoy aquí, quiero generar la puerta aquí, me sale el símbolo de prohibido. ¿Correcto? Porque no tengo anfitrión. ¿Listo? En cambio aquí sí. Muevo ligeramente el cursor y con la barra espaciadora también puedo decir hacia dónde necesito que vaya la hoja. Si ahí estoy bien, doy clic y ya está. Con el clic se genera el vano, que es el vacío en el muro, y a la vez se genera la carpintería, ¿ok? Que es el marco, la hoja y demás. ¿Listo? Ahí está. Vamos a generar por aquí también este muro, ¿vale? Y finalmente este muro. Aquí sí ya no voy a cambiar de tipo de muro para avanzar, ¿vale? Ya está. Y lo que sí voy a generar aquí, no, si de repente le cambio, a ver, ya está, ahí, ¿vale? Solo porque tiene el tema de la escalera. Vamos a generar aquí la escalera, ficha arquitectura, grupo circulación, herramienta escalera. Clic allí. Está nuestro tipo de escalera TL. ¿Vale? Y esta escalera está marcada para que llegue desde el primer nivel con un desfase en cero hasta el segundo nivel. Tiene ya un seteo esta escalera, así que la vamos a dejar como tal. Y vamos a decir, ok, quiero ir, quiero arrancar. Aquí hago un clic, deslizo y me dice, ok, tú requieres 16 peldaños. Entonces yo digo, ok, quiero 8 aquí y luego voy al otro lado y digo, quiero los 8 restantes en este otro lado. ¿Vale? Estoy haciendo una escalera en... Como ven, yo solo hice el primer tramo, el segundo tramo y Revit en automático genera el descanso. Le doy check y ya está. ¿Listo? Si yo quiero visualizar, voy al símbolo de la casa en la parte superior izquierda. ¿Listo? Ahí donde está el cursor. Hago clic, el símbolo de la casa. Esperamos unos segundos allí.
y ya se visualiza lo que vamos modelando. Shift sostenido y el scroll del mouse, que es la rueda, en clic sostenido. Y giramos lento, ¿ok? Lento, para rotar. O también Shift sostenido y el anticlic o clic derecho sostenido. ¿Vale? Y ahí podemos girar. Si de repente se te va mucho el giro, también puedes seleccionar un muro, le haces clic y recién orbitas. Eso hace que lo que has seleccionado se tome como centro de órbita. Entonces hace que el movimiento también sea mucho más específico. ¿Correcto? Ya está. Ahí, por ejemplo, yo voy a seleccionar todo esto. Voy a filtrar en la parte superior, filtro, y le digo, ok, de lo que he seleccionado, por ejemplo, quito escaleras. Le digo aceptar, estoy cogiendo muros, estoy cogiendo las puertas que había modelado. Le digo control C, ¿vale? Voy a tener aquí en el 3D para que se visualice. Y voy a la ficha, aquí, voy a la ficha, perdón, antes de ir a la ficha voy al segundo nivel. El segundo nivel, por ejemplo, aquí no se visualiza, correcto. Visualizamos esto de aquí, sobre el primer nivel, en el segundo nivel no visualizamos más que nuestra escalera, correcto. Y le podemos dar en la ficha modificar, pegar alineado con vistas seleccionadas. Y le decimos, ok, quiero que lo ubiques en el nivel 2. Vamos al nivel 2 y aquí está. Perdón, aquí se me fue. Seleccioné finalmente la escalera. ¿Vale? En el nivel 2 ya está. Ya tenemos muros. Es exactamente obviado lo primero, lo del primer nivel, la distribución. Ya si es que esto fuese una distribución distinta, obviamente tendríamos que hacer por aquí la división de los dormitorios de repente o lo que se requiera, ¿vale? Esto lo estoy copiando y pegando por un tema más que todo de tiempos, ¿vale? Nos vamos aquí. Y como ven, ya está modelado los muros bastante avanzados. En este caso, obviamente, lo que no estamos visualizando aún es el tema del suelo. Entonces vamos a la ficha arquitectura, grupo construir, herramienta suelo. Y vamos a elegir según se requiera. En este caso, por ejemplo, para el segundo nivel vamos a requerir una losa aligerada. Así que diríamos editar tipo porque el espesor no nos conviene de repente. Si es que trabajamos una losa aligerada, ¿vale? Esto estaríamos hablando de 20 centímetros, ¿vale? Vamos a quitar esto. Esto es un acabado, ¿vale? Lo voy a simplemente a suprimir. Dejaríamos en 20, hablando de la luz aligerada, tenemos el ladrillo, luego tendríamos la capa, perdón, el espesor del concreto en sí, que serían los 5 centímetros más 15, ya estaríamos hablando de 20, y arriba tendríamos 5 centímetros más de, en este caso, el tema del, cuando lo vamos a considerar en este espesor, ya en el curso lo vamos a tener que separar, ¿vale? Aquí por un tema de practicidad lo vamos a dejar allí en 25. ¿Vale? Considerando todo. Aquí vamos, uy, no le cambiamos el nombre. Voy a cambiarle el nombre, permítanme un segundo. Luz aligerada y contrapiso le vamos a colocar. ¿Vale? Le diremos aceptar y ya está. Estamos en la planta del segundo nivel, hacemos clic, deslizamos y por aquí hacemos el segundo clic. ¿Vale? Yo lo estoy llevando de canto a canto, ¿vale? Obviamente ya esto luego hay que delinearlo bien, si es que va en forma de C, de L o lo que corresponda para nuestra edificación. Esto sí es súper importante. Un suelo en Revit se modela desde el nivel hacia abajo, hablando de corto, ¿vale? Entonces, si queremos que eso funcione como nuestro em, piso, contrapiso y losa, tendríamos que hablar no de un primer nivel, sino de un segundo nivel. ¿Vale? Le diríamos ahí, vamos a decir que no enlace, esto ya lo vamos, esa propiedad la vamos a ver en el curso, ¿vale? Ahí estaríamos.
hemos creado este elemento de aquí, ¿correcto? Que como comentaba, esto lo estamos haciendo así por el curso, pero ya luego lo vamos a tener que hacer de manera separada, por el masterclass, perdón. Le voy a colocar solamente para el masterclass, considerando que los 5 centímetros tienen el tema del acabado, ahí el porcelanato arriba, ¿vale? De ahí está. Entonces tenemos este elemento de suelo aquí, que también aquí mismo lo podemos copiar. Y le puedo decir que esto vaya aquí, ¿vale? Y que esto de repente finalmente luego sea también la losa. La losa que en realidad no va a tener que estar ahí, sino a un nivel 3 a 0, allí, ¿vale? Y esto tendremos que revisar. Aquí, por ejemplo, miren, yo selecciono este muro y cuando se llegó arriba, tiene un desfase de -55, que no es correcto porque hemos dicho que tiene que ser -25. Entonces, yo para corregir esto, puedo seleccionar tipo window, igual que en GAT, ¿vale? De izquierda a derecha, ahí, para corregir. O también puedo seleccionar aquí estos muros con control sostenido, clic, control sostenido, selecciono el otro, ¿vale? Y decir, ok, esto tiene que decir -25. Le voy a aceptar y esto suma, ¿ok? Hay que recordar siempre que voy a abrir este corte, le doy doble clic a la sección, que siempre nosotros en Revit estamos trabajando de manera simultánea. ¿Qué significa? Voy a cerrar esto. Voy a darle WT, que es la vista en mosaico, que me permite todas las vistas que tengo aperturadas visualizarlas a la vez, ¿vale? ¿Qué significa? Les decía. Si yo a este muro le digo que vaya a -1.25, miremos el corte. ¿Ok? Se reduce en automático en corte, se reduce en automático en 3D, ¿correcto? Si yo le digo de repente a este muro, ojo con el muro que estoy seleccionando, ¿vale? Este muro de aquí, le digo, ¿sabes qué? No, finalmente no ibas aquí, me equivoqué, voy a colocar una mampara, qué sé yo, lo suprimo. Como ven, se suprime en planta. Lo estoy suprimiendo en planta, pero en el 3D también se suprime. Entonces, en Revit siempre hay que tener en mente que cualquier cosa que estemos editando siempre va a ser en 3D. Así yo le edite en corte, así yo le edite en planta, siempre va a ser en 3D. ¿Vale? Eso hace que nuestros cortes, que nuestras elevaciones, que nuestras plantas, que nuestras vistas 3D siempre estén actualizadas y reduce mucho los errores, ¿no? De repente en CAD por tema de tiempos tenemos que entregar y qué sé yo, le estoy dando control Z, ¿vale? No nos daba tiempo finalmente de actualizar nuestros cortes y actualizábamos de repente solo el 3D porque lo trabajábamos en otro software o movíamos de repente la elevación, pero ya no nos daba tiempo para actualizar el corte de ese mismo muro y demás, o por los que pasaba ese mismo muro. Entonces, por ahí como que nos quedaban las vistas no tan compatibles. Entonces, esos errores aquí en Revit ya se reducen de manera significativa, ¿vale? Por no decir que se eliminan en ese caso o en esos casos puntuales de tema de gráfica, ¿vale? Entonces esto es bastante práctico. Para regresar TW, shortcut TW, aquí también en Revit los shortcuts todos son iguales, es decir, no cambian de español a inglés. Miremos, yo tengo el Revit en este caso en la versión español y estoy utilizando los mismos shortcuts que si lo estuviese en Revit en inglés, ¿vale? Y se utilizan sin el enter. Directo solamente se digita. Si yo digo shortcut WT, digito W, T y nada más, sin enter. ¿Listo? Es también parte de la practicidad de Revit. Ya está. Entonces, de esta forma podemos tener plantas, podemos tener secciones, podemos tener vistas 3D y demás. Si yo trabajo de repente un segundo nivel,
Y yo digo, ok, aquí finalmente esto lo quiero como mezanina, incluso aquí tengo el tema de la escalera y demás. Puedo utilizar un hueco multinivel, ficha arquitectura, grupo hueco, tipo agujero o multinivel. ¿Listo? Yo puedo seleccionar aquí y de repente decir, ok, quiero que aquí se dé un vacío que arranque en el nivel 1 con un desfase de 0 y que llegue hasta el nivel 2 con un desfase de 0,60 de repente. Le hago una línea simbólica para entender que aquí hay un vacío. Listo. Ahí ya está. Y le doy check. Si yo voy a la vista 3D, ahí estoy generando una doble altura. Obviamente tendría que aquí recortarla para que pueda hacer la llegada de la escalera. ¿Vale? Y ya estoy. Voy a tener que aquí recortar. Aquí, por ejemplo, y aquí. Para unir esta línea con esta otra, utilizo el comando tr, shortcut tr. Hago clic, clic y se genera, como ves, la esquina. ¿Correcto? El tr sí es un tanto distinto que el de AutoCAD, porque el tr era el trim de AutoCAD, ¿no? Es recortar. Aquí recorta y alarga, ¿vale? Y genera por defecto la esquina. Lo mismo aquí haría tr y ya estamos. Ese es el ducto que estamos generando. ¿Vale? Ahí estamos en check. Ahí estamos llegando. ¿Vale? Lo propio podríamos hacer en la parte izquierda. Ahora yo, ya para no estar configurando nuevamente este vacío, yo lo puedo seleccionar como cualquier elemento y digo shortcut CS de crear similar. Entonces ya Revit lee la configuración prácticamente que en automático. ¿Y qué configuración? Por ejemplo, esta, ¿no? Como ves, ya está lista. No he tenido que volver a llenar, ¿vale? Esto sí es bastante práctico en Revit. Si todo está bien, le doy check y, uy, perdónenme aquí, que se me fue. Es que le he generado directo en el segundo nivel. Perdónenme, aquí tenía que generar en el primero y en el segundo. Ya está, ahora sí. ¿Vale? Ahí está el vacío y ahí le colocaríamos una barandilla y ya está. ¿Listo? Esto lo podríamos ya seguir trabajando con mucho más detalle, generando las habitaciones y demás. Pero ya vamos a pasar por tema de tiempos a hacer el armado de lo que sería una lámina, ¿vale? En el navegador de proyectos tenemos un desplegable que es vistas, desplegable de tablas de planificación y desplegable también de planos. Vamos a darle anticlic, nuevo plano, y aquí también ya viene cargada en la plantilla con la cual hemos arrancado, viene cargada la familia de lámina de Tantalab, ¿vale? Podemos utilizar en este caso la de formato A1, seleccionamos y ya está. Y vamos a jalar a esta lámina al nivel 1, por ejemplo. Clic sostenido, arrastramos y colocamos. ¿Listo? Que podemos jalar también una vista 3D, esta. O también podemos generar un corte isométrico. Correcto. ¿Cómo lo podemos generar? Yo puedo seleccionar esta vista 3D. Listo. O desde una vista de planta también, funciona igual. Puedo seleccionar, digo BX, shortcut BX, y lo que se genera, como ves, es un corte isométrico. ¿En base a qué? Vamos a darle al símbolo del foco, en la parte inferior de controles de vista, le damos símbolo al foco, le damos clic al símbolo de foco, y esto es un cubo, correcto, un cubo de sección, en este caso isométrico. Entonces podemos recortar según nosotros vamos a requerir en el proyecto. Por ejemplo, ahí. ¿Listo? Si es que lo requiere de esta forma. De repente, ahí. ¿Listo? Tú ya puedes recortar según lo que necesites. Esto voy a dejarlo ahí. La visualización de cómo deseas que se muestre, de repente aquí, colores coherentes,
colores realistas, que son más como la textura ya propia del material que tiene, o tipo rayos X, alámbrica, ya la puedes elegir, ¿vale? Ahí de repente, si es que ya hemos cuadrado nuestra vista y demás, y estamos contentos allí, le damos anti-clic en el navegador de proyectos a la vista 3D, anti-clic, duplicar vista, y le cambiamos el nombre. Y le colocamos de repente isométrico 1, 01. Yo por ahí tenía otras vistas que les voy a borrar para no confundir. Le voy a decir isométrico 1. Y en la lámina podemos jalar este isométrico 1 aquí. ¿Listo? Ahí está. Podemos generar también vistas en perspectiva y demás. Esto ya lo vamos a ver con más detalle en clase. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más podemos también llevar? Podemos llevar cortes, ¿vale? Por ejemplo, esto es un corte. Si yo lo veo en planta, este corte está mirando hasta el fondo, pero yo también puedo decirle, oye, quiero finalmente que solo mire, no sé, hasta esta ubicación. Como ves el fondo, los colores ya se eliminan, ¿vale? Puedo decirle a este nivel, oye, ¿sabes qué nivel? Solo quiero que te muestres en la parte derecha. Listo. Y que como están en su etapa de nivel 2 también reducirlos, también, o 2D, perdón, también les podemos mover si es que necesitamos uno, ¿vale? Ahí está, luego aquí ya le tenemos que agregar la gráfica propia de las habitaciones, los textos y demás, que ya lo veremos a detalle en clases, aquí simplemente para que vean que se pueden jalar las vistas, ¿vale? Ubicamos en este caso las secciones que luego conocemos como cortes nosotros. Ahí está. Luego ya los nombres los podemos modificar, mover, cuadrar nuestra vista. Aquí le podemos reducir y demás. Vale, y luego ya ir editando y demás. ¿Qué podemos considerar además de vistas? También tablas de planificación, ¿correcto? Las tablas de planificación podemos generar con ellas programas arquitectónicos para que nos lean las habitaciones o ambientes que hemos desarrollado en el proyecto. Podemos generar tablas de metrados, podemos generar tablas también de listado de planos y demás, lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, vamos a generar una tabla de planificación de muros, podemos generar también de materiales, vale decir, dependiendo de nuestra estrategia de modelado y de extracción de metrados. En este caso voy con la de muros, digo aceptar y me dice, ok, de la categoría muros tú tienes disponible para leer la información de todos estos parámetros. Yo puedo leer entonces el tipo de muro, puedo leer también el área de ese muro, ¿vale? Puedo leer la longitud de ese muro. Puedo leer de repente, no sé, el volumen, si es que lo quisiera. Puedo leer también la longitud, si es que lo requiero, ¿vale? La marca de tipo, porque de repente al muro, al tipo de tabique ya le he colocado un código, de repente MS para los muros secos, de repente MRH para los muros de resistente a la humedad. ¿Vale? Marca de tipo, depende mucho de cómo ha generado finalmente la, la estrategia de modelado, la parametrización también de información, el login en este caso, ¿vale? El nivel de información. ¿Qué más podríamos leer? Podríamos generar también parámetros tipo utilizar estos nativos o generar parámetros compartidos para que aquí se lea el código de partida, el nombre de partida. ¿Vale? Partida hablando ya de la partida de entrada, ¿vale? Podemos leer también la descripción de todo lo que requeramos, también ya habremos llenado, el nombre en específico, Residencia del Fuego, o Residencia Fuego 90 minutos, 120 minutos, 2 horas, lo que fuese, ¿no?
Por ahí, ¿qué más podríamos leer? Altura desconectada también, que es la altura real del muro. Ya cuando estuviésemos en obra y fuese de repente de otra categoría, también ya habláramos de fabricante, de otras especificaciones ya más puntuales. Si es que estuviésemos desarrollando un expediente técnico de saldo de obra en el que hay una parte ya ejecutada que estamos modelando en una fase ya de ejecución real, que de repente por tema de mala instalación, mala construcción, o tiempo simplemente tiene que estar derribada, demolida, ¿vale? También podemos aquí ver las fases del muro, si es muro nuevo, si es fase de demolición, si es existente y demás. También lo podemos clasificar o hacer que se muestre de esa forma, ¿vale? Por ahí notas claves, dependiendo de la codificación también que se utilice, sobre todo eso ya para obra. Em, y ya está, eso básicamente, ¿vale? Le voy a decir aceptar en este momento y miren. Permítanme aquí borrar. Ya está. Aquí estoy leyendo el tipo de muro tal cual estaba creado, que es lo que seleccionábamos, ¿vale? El área que se muestra por aquí y esto también lo podemos configurar. De repente podemos decir que en formato de área que nos muestre totales, que se alinee hacia la parte derecha, que en formato de campo nos muestre dos decimales a lo mejor. Vale, en clasificación que se clasifique por tipo, de repente de muro y que tenga una línea en blanco y que nos muestre los totales. Digo aceptar, ahí está. Y aquí voy a decir que nos muestre recuento y totales. Ahí está. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos 24 muros modelados y 269 metros cuadrados modelados. Vale. Aquí también nos está diciendo que de este tipo de cabeza de 24 con tarjeta de un solo lado tienes todos estos. Del de 27 que tiene tarjeta en ambos lados tienes estos. Del otro tienes estos y del otro tienes estos. Aquí yo estoy sacando 4 metrados, por ejemplo. ¿Vale? Y también según la clasificación yo le puedo decir que me muestre abajo el total por cada uno de ellos. Entonces tengo el general de todos los muros, pero también tengo el específico de cada uno. De este tipo hay 133 metros cuadrados, de este otro tengo 20, de este otro tengo 71 y así consecutivamente, ¿vale? Entonces este ejercicio también se puede aplicar para materiales, se puede aplicar para pisos o demás elementos que tenga nuestro proyecto, ¿vale? Y si es que se necesita, las tablas obviamente que vayamos generando, sea de cuadro de acabados o demás, también las podemos llevar a nuestras láminas según se requiera. En este caso, en muros, también podemos filtrar, por ejemplo. Y le podemos decir, ok, quiero que me muestre solo los que sean del tipo de cabeza o de soga incluso, solo los interiores. A cuenta. Ahí está, digo aceptar y solo me muestra esto. No significa que se han borrado los modelos, el modelado sigue existiendo completo, como ves. Solo que estoy pidiendo que en la tabla se me muestre solo esa información, de momento, ¿vale? Y en el plano, esa misma tabla también ya se actualizó. ¿Listo? Y esto es como un Excel, como ven, lo podemos estirar, lo podemos recortar y demás, ¿vale? Podemos cuadrar y demás. Entonces, como han podido ver en la masterclass, el software es bastante amigable, ¿vale? Es bastante intuitivo, permite generar rápidamente elementos, un modelado de una vivienda de este vuelo en área, no debe demorar más de un día, 2 días como modelado, ¿vale? Otro tema es el proceso de diseño. Pero es bastante rápido. Depende mucho, obviamente, de las edificaciones. No es lo mismo modelar una vivienda que un centro educativo, primaria, secundaria, que un centro de salud, que un establecimiento de salud de categoría 3 o un hospital categoría 3, ¿vale? Cada edificación tiene su envergadura, tiene su complejidad. Los terrenos también, con los desniveles topográficos, tienen su complejidad.
Entonces, depende mucho del proyecto, de las características del proyecto, nuevamente del EIR, los TDRs del proyecto, de cuáles son las condicionantes BIM que requerimos cumplir para elegir correctamente la estrategia de modelado y lo que requerimos generar. Qué tipo de planos, cuál es la gráfica de nuestra empresa o de nuestro propio estilo gráfico, qué podemos visualizar, qué extracción de información requerimos, si requerimos metrados, si de repente no requerimos metrados, si solo tenemos que tener una tabla de ambientes o una tabla de cuadro de vanos y ya está, ¿vale? Entonces, todas esas condicionantes siempre en mente y siempre en mente también el proceso constructivo, ¿no? Hemos visto solamente muros, ¿no? Que el muro no tiene que llegar hasta el siguiente nivel, sino 25 centímetros debajo, que eso es parte de un proceso constructivo. ¿Vale? Entonces, el entender que yo no puedo modelar un muro de porrazo del primer nivel al quinto, es entender que hay un proceso constructivo que seguir, que primero va la cimentación, las columnas, la losa, el casco, básicamente, y que a la par, o después, mejor dicho, no a la par, después vienen las cuadrillas de ladrillo, en este caso de albañilería. ¿No? En este caso se levanta el muro y recién después se puede ver el tema del tarjeo y después recién se puede ver el tema de mobiliario. Entonces, en este caso, por ejemplo, mobiliario también lo podríamos aquí insertar, le damos a la ficha arquitectura, componente, y podemos ya también traer muebles, ¿no? Y aquí también son bastante prácticos, esos son muebles que ya vienen con el software. Vale, que ustedes lo pueden colocar como sillas, pueden colocar mesas, escritorios y demás, ya según ustedes requieren, ¿vale? Por aquí le estamos colocando rápidamente simplemente unos ciertos mobiliarios. Ay, me cogió la cota, ¿vale? Entonces ya ustedes lo pueden luego amoblar según necesiten, ¿vale? Siempre hay que ver mucho en lo que necesitamos para nuestro proyecto, pero también tener en mente que siempre hay un entregable que cumplir, cierto estándar que cumplir, ciertos requisitos de entrega, así como en la universidad, en los proyectos, y que siempre tenemos que estar acorde también al estándar de la empresa o al estándar de la entidad para la cual estamos generando este proyecto, ¿no? Estamos en un proceso de implementación BIM en Perú a nivel nacional. Y por ende ya ahí hay algunas instituciones que ya están generando poco a poco su estándar. Y si no fuese así, igual también ya en la experiencia que se va adquiriendo se les puede proponer la mejor estrategia de modelado. Entonces, de mi parte, con la experiencia que ya tengo de estos años, les voy a transmitir no solo las herramientas, obviamente, del mismo Revit, sino también recomendaciones para que ustedes lo puedan ir implementando ya en sus proyectos, ¿no? Estos tips, por ejemplo, o recordatorios de proceso de construcción, que yo sé que de repente muchos de ustedes son de repente alumnos universitarios que aún no han tenido la oportunidad de experiencia en obra. Entonces hay ciertos también, cierto reforzamiento que hay que hacer de ciertos conceptos de metrados, de consideraciones y demás, y también se les va a brindar por ahí información complementaria para que ustedes la puedan revisar, para que la puedan leer y tener en cuenta en esta construcción digital que podemos realizar con este software. Bien, chicos, de mi parte ha sido todo por la masterclass del día de hoy. Espero ya encontrarnos en sala en la sesión número 1 del curso de Revit Arquitectura a nivel básico intermedio. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Fiorella por la masterclass en BIM Revit Arquitectura. Si tienen consultas, pueden hacerlas, pueden plantearlas activando su micrófono, escribiendo en el chat que tenemos. Voy a compartir, a ver un momento. Este es el curso que está por aperturarse. El curso es BIM Revit Arquitectura. Estos son los horarios. Si desea mayor información, hemos enviado
el enlace directo del WhatsApp de Tantalat y también el número para que puedan contactarse. Sí, también esta sesión está siendo grabada y se va a compartir a través del grupo privado que tenemos del Congreso. Finalizando el Congreso, o quizás a partir del día de mañana, ya se van a enviar los enlaces para que visualicen todas las actividades que ya se han desarrollado y las que se van a desarrollar a lo largo del Congreso. Las ponencias, los masterclass y las charlas técnicas. No se preocupe. Y por aquí tenemos el listado de cursos totales que estamos por aperturar. Eh, tenemos bien Revit Arquitectura, Archicad, Lumion Pro, programas de visualización arquitectónica, Photoshop arquitectónico, Portafolio, que es un nuevo curso que tenemos, Portafolio y diseño gráfico para arquitectos, Metrados, AutoCAD, SketchUp Pro y también el nuevo curso que es en visualización arquitectónica de 5 Render. Son los cursos que contamos ahora que están por aperturarse en la próxima semana en el ciclo julio 2025. Claro, Eduardo, no te preocupes. Escríbenos, hemos dejado un enlace, por favor, para que te envíen el enlace directo del grupo y puedas estar, porque también se comparten los archivos de las masterclass. La mayoría de ponentes también nos comparten el PPT de sus exposiciones, también las compartimos en el grupo privado del Congreso. Todo material que nos comparten los ponentes y docentes son enviados al grupo para que ustedes los puedan descargar. Así que si no estás aún en el grupo, escríbenos, hemos dejado el enlace, el número y te agregamos rápidamente. Bien, recordar que todos son certificados tanto por el instituto, todos los cursos son certificados tanto por el instituto como por parte del Colegio de Arquitectos Regional Lambayeque. Además, pueden certificarse por parte de Autodesk y a nivel internacional también por parte del PMI. Excelente. Bien, muchas gracias a todos por participar hasta estas horas de la masterclass y los invitamos al día 4, a la jornada 4 del CONADI 2025 el día de mañana. Bien, muy buenas noches con todos. Gracias, Fiorella. A ti, César. Buenas noches, chicos.